Más de 3 millones de militantes del PSUV votaron este domingo y eligieron sus candidatos para las próximas elecciones parlamentarias a celebrarse el 6 de diciembre. Vamos a recordar los candidatos del PSUV electos. En el Distrito Capital fueron elegidos por el Circuito 1 Ernesto Villegas y Freddy Bernal. Por el Circuito 2, Zulay Aguirre. Por el Circuito 3, Daniela Ponte. Por el Circuito 4, Jesús Farías. Y por el Circuito 5, Jacqueline Faría y Juan Carlos Alemán. Entre tanto, en el estado Amazonas fue elegido en el Circuito 1, Pedro Cabello. Los candidatos elegidos en el estado Anzoátegui fueron por el Circuito 1, Ernesto Rodríguez. Por el Circuito 2, Filiberto Martínez. Por el Circuito 3, Kira Andrade. Y por último, en el Circuito 4, Maripili Hernández. En Apure fueron elegidos en el Circuito 1, Domingo Santana, en el Circuito 2, Gerson Vizcaíno y en el Circuito 3, Héctor Zambrano. Pasamos al estado de Aragua, donde fueron escogidos en el Circuito 1, Andreina Tarazón y Caril Berto. En el Circuito 2, Sumire Ferrara y Pedro Blanco. En el Circuito 3, Rosa León y por último en el Circuito 4, Elvis Amoroso. En Barinas quedaron por el Circuito 1, Casey Gómez y Argenis Chávez y por el Circuito 2, Zulay Martínez. En Bolívar, por el Circuito 1, Tito Oviedo, por el Circuito 2, Ángel Marcano y Liris Velázquez y por último en el Circuito 3, Ornella Arbeláez. Entre tanto, en el estado Carabobo, por el Circuito 1, Miriam Pérez, por el Circuito 2, Ángel Aljornal, por el Circuito 3, Busi Galeano, por el Circuito 4, Héctor Agüero y finalmente en el Circuito 5, Miguel Flores y Delis Álvarez. En el estado Cojedes quedaron por el Circuito 1, Jorge Pérez y en el Circuito 2, Nousli Rodríguez. Pasamos al estado Falcón, donde los elegidos fueron por el Circuito 1, Jesús Montilla, por el Circuito 2, Raúl Primera, por el Circuito 3, Jorge Ascour y finalmente en el Circuito 4, Andrés Eloy Méndez. En Guárico quedaron por el Circuito 1, Christopher Campos, por el Circuito 2, Juan Marín y por el Circuito 3, Roger Cordero. En el estado Lara quedaron por el Circuito 1, Yanis Agüero y Linda Amaro. En el Circuito 2, Julio Chávez y en el Circuito 3, Naudi Ledesma. Pasamos al estado Mérida, donde fueron elegidos por el Circuito 1, María Castillo, por el Circuito 2, Ramón Lobo, por el Circuito 3, Jorge Sandoval y finalmente en el Circuito 4, Carlos León. En el estado Miranda quedaron por el Circuito 1, Erika Ortega, por el Circuito 2, Giorgetto Palián. Por el Circuito 3, William Ojeda. Por el Circuito 4, Blanca Ecaut y Antonio Álvarez. Por el Circuito 5, Nora Delgado. Por el Circuito 6, Elia Jagua y Henker Betobar. Y por último, en el Circuito 7, Elio Serrano. En Monagas, por el Circuito 1, Carlos Flores y Ana Fuentes. Y en el Circuito 2, Hugo Carvajal. En el estado Portuguesa, por el Circuito 1, Mariana Lerín. Por el Circuito 2, Luis Oteldo. El ganador del Circuito 3 aún está por definirse. Y en el Circuito 4, Francisco Torrealba. En Táchira, por el Circuito 1, fue elegido Néstor Sayago. Por el Circuito 2, Carlos Romero. Por el Circuito 3, José Sanguino. Por el Circuito 4, Julio García. Y por el Circuito 5, Gerardo Barrera. Pasamos al estado Trujillo, donde fueron elegidos por el Circuito 1, Yolmar Gudiño. Por el Circuito 2, Rafael Uzcategui. Y por el Circuito 3, Ucbel Roa. En el estado Vargas fue elegida por el Circuito 1 María Carneiro. En el estado Yaracuy quedaron por el Circuito 1 Carlos Gamarra, por el Circuito 2 Néstor León y por el Circuito 3 Aide Huérfano. En el Zulia fueron escogidos por el Circuito 1 Nelson Guillén, por el Circuito 2 Johnny Bracho, por el Circuito 3 Sergio Fuenmayor, por el Circuito 4 Fidel Madroñero, por el Circuito 5 Daniel Bosa, por el Circuito 6 Elvis Vilches, por el Circuito 7 Luis Alberto Pérez, por el Circuito 8 Willy Casanova, por el Circuito 9 Lisandro Cabello y en el Circuito 10 Agniani Tigrera, en el Circuito 11 José Bermúdez y finalmente en el Circuito 12 Vladimir Labrador. En el estado Sucre, por el Circuito 1, Eric Mago, por el Circuito 2, Rafael Rodríguez y finalmente por el Circuito 3, María Chirinos. Por último, en el estado Nueva Esparta, el ganador en el Circuito 1, Kendi Graterol y en el Circuito 2, Dinora Villas.